Regresó el Foro Económico Mundial y la recuperación financiera del planeta tras la pandemia ha quedado en un segundo plano. Ahora las guerras en Medio Oriente y en Ucrania marcan en gran medida la agenda de esta reunión, que se hace en Davos entre el 15 y el 19 de enero. Con varios fantasmas detrás, como una nueva posible tensión comercial entre Estados Unidos y China por sus posturas ante la independencia de Taiwán y los temores que generan la inteligencia artificial frente a cómo puede afectar los trabajos de millones de personas. El Foro Económico Mundial defiende que la reunión es un encuentro perfecto para que diferentes actores puedan hablar y generar confianza, mientras que para los gerentes de compañías y los líderes de los países es un escenario ideal para atraer a clientes en potencia. Aunque detrás de todo está la paradoja de los altos costos que acarrea el evento en la ciudad suiza. Para poder asistir, por ejemplo, es necesario ser miembro del Foro Económico Mundial y una membresía anual puede costar entre $52.000 y $66.000. Y después de ser miembro es necesario comprar un tiquete que puede valer hasta $20.000. ¿Se justifican estos gastos en la reunión económica más importante del mundo? ¿Y para qué sirve el foro? Eso es lo que debatiremos hoy y discutiremos en nuestro debate. Primero conectamos con nuestra enviada especial a Davos, Daniela Blandón, editora de Economía de France 24. Daniela, gracias por acompañarnos y explíquenos, por favor, y pónganos en contexto para qué sirve el Foro Económico Mundial. Eso depende, María Clara, depende de la lupa con que se le mire. Para sus organizadores esto representa un espacio ideal para hacer relaciones, para hablar de los problemas que están aquejando la economía mundial, para buscar si se puede soluciones, pero yo diría que más que eso es el escenario perfecto para encontrar. Daniela, vamos a interrumpir un segundo porque tuvimos algunos problemas técnicos y le pido por favor que retome en cuanto sea posible este contexto que nos estaba dando de para qué sirve el Foro Económico Mundial. Ya nos estaba explicando que depende en gran medida de bajo qué lupa se mire. Claro que sí, entonces tenemos a muchos líderes reunidos acá, delegaciones de muchos países que llegan aquí a hacer negocios y yo diría que ni siquiera los negocios se cierran dentro del foro, sino tenemos toda una vía de unos 5 kilómetros, la vía Promenade, que es en donde se reúnen a puerta cerrada y ahí es en donde realmente se están sellando todas estas conversaciones, todos estos negocios. Hay dos ejemplos que podría darle del Foro Económico Mundial que nació a propósito hace más de 50 años, en 1971 para ser más exactos, como por idea de un profesor alemán que dijo, ¿por qué no nos reunimos todos los actores económicos o por lo menos los empresarios europeos y discutimos sobre economía? Y poco a poco se fueron sumando más y más líderes. Entonces, en 1987 hubo un discurso del ministro de Exteriores de Alemania Occidental llamando al diálogo con la Unión Soviética, y los historiadores, o muchos de ellos, piensan que así se llegó a dar por superada la Guerra Fría en su momento. También en 1992 Nelson Mandela estuvo en este Foro Económico Mundial con el entonces presidente de Sudáfrica y ese apretón de manos que se dieron pudo haber contribuido al fin del apartheid. Esto es entre otros muchos ejemplos. Bueno, y cuéntenos el otro lado, que es cuán costoso es estar en Davos estos 4 días del evento. María Clara, es bastante costoso. La sola llegada a Davos es toda una travesía. Hay que llegar por Zúrich, de ahí tomar un tren o un carro particular. Por lo general los carros que se ven acá son bastante lujosos. Para aquellos que dicen que es una reunión ostentosa y de lujo, pues tienen toda la razón. En la vía que le estaba diciendo, normalmente hay hoteles de lujo o hay restaurantes de lujo, pero por estos días los alquilan esos espacios para que se conviertan en los foros de los espacios de exhibición de los gobiernos y de las compañías a unos precios altísimos. Inclusive en Colombia hay una polémica porque pagó casi $1 millón por una casa, la Casa Colombia, por primera vez acá en Davos,
pero las autoridades económicas lo que hacen es decir que o justificar estos gastos diciendo que todas las inversiones que van a traer para el país son enormes. También, pues puedo contarle algo de mi experiencia personal. Los restaurantes que hay alrededor del centro de eventos de acá de Davos son bastante costosos. Una cena puede estar entre los 30 o 40 y hasta 80 francos suizos, que más o menos se equipara con el precio del euro. No es asequible, por supuesto, para todo el mundo llegar acá. Inclusive el dueño, el fundador del Foro Económico Mundial, en su momento dijo cuando lo fundó que lo más importante de este foro era que las empresas tuvieran una relación con sus grupos de interés, no solamente que tomaran decisiones al interior de las empresas, sino con sus grupos de interés. Gracias, Daniela, por este reporte y ya profundizaremos entonces en nuestro debate. ¿Qué tanto sirve el Foro Económico Mundial? Para responder a estas preguntas, en nuestro programa nos acompañará desde Berlín Eric Bejar Villegas, decano de Ciencias Económicas de la Universidad Internacional de Berlín. Y en Monterrey, México, está Elvira Naranjo, directora del Departamento Regional de Economía del Tecnológico de Monterrey. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro debate. Y antes de comenzar con las preguntas, quiero darle también la bienvenida a nuestra audiencia. Pueden comentar este programa en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también estamos en YouTube y el debate en particular lo encuentran en podcast, donde estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Eric Bejar Villegas, comienzo con usted. Bienvenido a este programa. Previamente escuchábamos a nuestra enviada especial explicarnos un poco de la historia de este foro y también de cuán costoso es. Teniendo estos dos elementos sobre la mesa, para usted, ¿qué tan costo efectivo es el evento? Bueno, muchas gracias. Realmente es muy difícil calcular un costo-efectividad en el caso de algo tan abstracto, porque al final siempre el ser humano va a buscar unos lugares para debatir, para formar una agenda, y si no fuera el Foro Económico Mundial sería otro lugar. Es decir, que realmente cuando se crean agendas nuevas, o cuando al menos hay un balance entre diferentes visiones del mundo, ahí ya hay un paso positivo hacia la sociedad. Lo vemos muy claro con el discurso que dio Javier Milei, que para muchas personas fue fue algo muy chocante, pero que a la vez también fue muy refrescante. E inclusive Elon Musk lo felicitó por eso. Si ese tipo de ideas ahí se plasman, se discuten, pues el debate de por sí es algo muy beneficioso para la sociedad, y eso es importante. Más allá de que sea también llamado como un club de élite y así sucesivamente, yo creo que no hay forma de realmente medir precisamente la costo-efectividad de algo así. Es tremendamente abstracto. Elvira Naranjo, bienvenida también a usted a nuestro programa. ¿Comparte esta visión que nos plantea Eric de que es difícil medir la costo-efectividad y también lo que hablaba nuestra enviada especial Daniela Blandón, de que todo depende de la lupa con la que se mire, si es efectivo o no para la sociedad, para los empresarios y para los líderes? Claro, que comparto, y muy buenas tardes a todos, comparto la visión porque los diálogos son importantes, ¿no? Y creo que cruciales. Y como decía Eric, bueno, si no se dan aquí, se dará en otro lado. Y de darse en otro lado y de darse de manera separada, ¿no? Digamos que si quisiéramos tener todas estas oportunidades de acercamiento y diálogo que se establecen entre el sector público y privado y que se dan en Davos, sería mucho más costoso, ¿no? Tratarlas de tener sin un foro específico para esto. Pero más allá de eso, yo quisiera hablar de los costos de no tener los diálogos, ¿no? Y el pensar en la costo-eficiencia, tendríamos que pensar en el objetivo del foro, ¿no? Y el objetivo no es, porque se critica mucho pues la cantidad de decisiones y acuerdos que realmente se pueden formalizar, pero el objetivo es establecer una plataforma de diálogo, y en ese sentido creo que eso se cumple, y que de no tenerlo, tener pues un planeta quizás mucho más polarizado, mucho más cerrado, ¿no? Los costos podrían ser inclusive mayores a no tener estas plataformas de comunicación. Usted nos explica entonces de que vale la pena y es más costoso no tener esa clase de diálogos. Elvira, pero ¿qué clase de diálogos se dan en Davos? Y, por ejemplo, en estos 4 días, ¿qué es lo que ha ocurrido allí?
Mira, me gustaría contarte un poco una anécdota. Bueno, México transita de una economía cerrada en los 80s a ser una de las economías hoy más abiertas del mundo. Y los inicios de esa apertura se dan en diálogos que suceden entre el presidente de aquel entonces, creo, Salinas de Gortari o Miguel de la Madrid, en diálogos que esta idea del primer acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá se empiezan a formar en una cumbre de Davos. Hoy, bueno, no hoy, pero hace unos cuantos días, el 1 de enero, se cumplieron 30 años de ese acuerdo comercial y que hoy posicionan a México como uno de los países más abiertos del mundo. Y en ese mismo sentido, Eric, ¿qué otros ejemplos nos puede dar, además del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá? ¿Qué otras cooperaciones han surgido en estos foros económicos? Bueno, aquí uno tiene que pensar que desde los años 70, como Klaus Schwab lo imaginó, era una cooperación entre empresas de por sí, junto con el patronazgo de la misma Comisión Europea. Es decir, desde un comienzo ya había esta cooperación entre empresas, Estado, inclusive universidades, y más allá de eso, digamos, lo que surge de acá también son algunas agendas, ¿no? Que ha surgido como ejemplo el famoso Agenda Resetting, es decir, resetear un poquito la agenda global, tratar de entrar más por temas de sostenibilidad. Hay muchísimos documentos también del mismo Foro Económico Mundial sobre la pobreza, sobre el combate digamos, a las diferentes vicisitudes que se viven. E inclusive también hay unas voces críticas bien interesantes hasta sobre los carros eléctricos. Entonces ahí hay muchas discusiones, hay una gran riqueza de documentos alrededor uno lo puede mirar en la página, y en general muchos documentos que uno encuentra también en la academia. Es decir, han surgido muchos debates alrededor de la sostenibilidad y ahorita en esta misma, digamos, en esta fase del 2024 es interesante ver que hay más de 500 sesiones, ¿sí? Pero bueno, eso no significa que cuando preguntas qué tipo de conversaciones se dan, si esto no se está haciendo en el marco de una conversación también muy cerrada, es decir, muy excluyente. Pero es que también es difícil pensar que se pueden incluir absolutamente todas las voces. Solo pensar logísticamente hablando sería muy difícil. Y también ha surgido una crítica muy válida a los que hablan más de sostenibilidad. Se dio en el caso de Greta Thunberg, no en esta edición, sino en la pasada, los que llegan en jet privado, ¿sí? Ahora, justamente, nos hacemos siempre la pregunta de eso cuando se ve el aeropuerto allá en Suiza. Se habla de sostenibilidad, se habla del medio ambiente, pero llegan, una gran mayoría, en jets privados. ¿Y usted particularmente qué piensa de estas paradojas o de estas contradicciones? Ya mencionó lo que había planteado Greta Thunberg el año pasado. ¿Vale la pena estos costos tan altos a pesar de la exclusividad del evento y también en medio de todos los diálogos que permite? Lo que pasa es que los costos están distribuidos entre diferentes personas. Algunos costos sí valen la pena cuando, por ejemplo, es una empresa que participa y manda ya a sus representantes, pero en el caso que anotaba Daniela sobre lo que ha hecho la Casa de Colombia, es decir, el gobierno de Colombia se gastó más de $1 millón por un arriendo de 5 días, inclusive sacando una marca de café española, ni siquiera de Colombia. Ahí es que los costos no son justificados. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que el catering costara más de $100.000? Eso es algo absolutamente impensable. En lo que yo investigo, que llamo las culturas del mal gasto público, he encontrado un ejemplo pues muy fuerte ahí. Esos costos nunca serán justificados porque van atados también al ego del particular presidente del momento, mientras que otros que generan algunos costos, y vuelvo a utilizar el ejemplo de Javier Milei, que se va en un avión comercial allá, que plantea unas cosas que realmente son fundamentales. Él dice, el occidente está en peligro y estamos llevándonos hacia una colectivización muy peligrosa, y eso lo tenemos que hablar. Entonces ahí yo veo que vale mucho la pena sentar esos puntos de vista, pero cuando hay otros mandatarios, yo lo llamo, digamos, abiertamente, que se acercan más a la charlatanería. En ese caso no es justo que sus ciudadanos tengan que pagar impuestos para este tipo de cosas, y eso se ve claramente en algunos casos latinoamericanos. Ahora, Eric, que usted menciona los casos latinoamericanos, le quiero preguntar a Elvira que nos dé su análisis de las participaciones de los líderes de esta región que han ido a Davos. Ya Eric mencionó al presidente colombiano Gustavo Petro y al presidente argentino Javier Milei. Elvira, ¿qué opina usted de las posturas de ambos presidentes y también de la postura de México?
Sí, bueno, comienzo con la de México. Lo que hemos nosotros, bueno, también sentido, ¿no? Pues es la gran ausencia de México en este foro. Te comentaba hace unos momentos, pues cómo México, a raíz de la apertura comercial, empieza a tener un posicionamiento muy fuerte en el mundo. Es uno de los 15 países con más exportaciones y es el gran ausente de América Latina, me parece. En nuestro caso, el gobierno federal pues, ha optado por no asistir a estos eventos internacionales en los últimos 4 o 5 años. La presencia que tiene México ahora en este foro son 3 gobernadores, el gobernador de Baja California, de Yucatán y de Sonora, que son los que asisten, ¿no? Y con alguna participación también de la Secretaría de Relaciones Exteriores muy menor. Es una delegación pequeña, pero me parece que importante en el sentido de los acuerdos que sí se pueden lograr en términos del nearshoring para México, ¿no? Porque tiene oportunidades de frente y en ese sentido quizás para México pueda ser una reunión costo efectiva, si la vemos desde ese lado. Lo que me preocupa de algunas participaciones de algunos mandatarios latinoamericanos y también de otros lugares es que el objetivo del foro, te comentaba hace un rato, es el diálogo. Y cuando lo que se va a hacer es solo plantear posturas un poco extremas y crítica, sin realmente hacer una apertura al diálogo, es cuando creo que no se cumplen entonces los objetivos del foro, ¿no? Es una plataforma que te permite plantear, ¿no? Pero cuando este planteamiento es cerrado y es solo vine a decir esto y me voy y no se dan los acuerdos, entonces sí, quizás pues no, estamos ganando muy poco con esta plataforma. ¿Y qué tanta apertura considera usted que hubo por parte, por ejemplo, del presidente Javier Milei? Simplemente resumiendo a grandes rasgos, su discurso estuvo marcado por decir que Occidente estaba amenazado por socialistas y por la casta privilegiada y defendió el capitalismo de libre mercado, atacando a la vez a la justicia social. Una postura diferente, por ejemplo, a la de China, que el primer ministro y el segundo al mando habló más que todo de reconstruir la confianza, de trabajar juntos y de mostrar a China como un país para invertir. Bueno, como economistas podemos hablar de los beneficios que tiene el mercado, pero el mercado cuando funciona bien, y algo que llamaba la atención es como esto que solemos llamar fallas de mercado, pues decía Milei que era algo realmente inexistente. Realmente los mercados pueden funcionar bien, pero de verdad no se dan los supuestos que hay detrás para que pueda hacerlo. Y cuando no es así, tenemos que intervenir. Si el libre mercado, si el resultado es más desigualdad, si el resultado es pobreza, debemos intervenir. Yo creo que no hay ninguna justificante, ¿no? Como solo para aceptar los resultados del mercado, cuando estos no son los mejores que podríamos llegar a tener en cuestiones, estamos hablando de seres humanos. Creo que es sumamente injusto, ¿no? Increíble, inclusive que en estas alturas del 2024, con lo que se ha avanzado en tecnología, con lo que podemos saber de ciencia, no sigamos con miles de millones de personas que viven en situaciones de pobreza extrema. En ese sentido, creo que organismos internacionales y foros como la Davos, cuando se mueven hacia repensar la equidad y hacia repensar pues, el impacto ambiental, la sostenibilidad, creo que no deberíamos de verlos como con una sombra gris detrás, ¿no? O sea, ver el socialismo detrás de esto, yo creo que es una parte de responsabilidad que tenemos todos con nuestro planeta y con todos los seres humanos que vivimos en él. Eric, y usted previamente mencionaba que incluso Elon Musk felicitó al presidente argentino Milei por su discurso. ¿Qué opina usted de la postura y sobre todo, coincide usted o no con el punto que plantea Elvira de que los discursos en el foro deberían estar abiertos al diálogo y no tanto a las críticas y la oposición? Claro, uno en la academia si algo aprende es que a través del diálogo, ¿no? Básicamente esa idea de la dialéctica, que uno llega a algún momento a la verdad a través de la interacción y justamente de hacer preguntas. Lo que uno hace, por ejemplo, al ver a Milei aquí hablando, es, claro, entender una postura, pero sí es muy importante que a partir de ahí haya también discusiones, que haya conversaciones y que sobre todo se llegue a algún punto de tratar de juntar opiniones y hacer algo productivo al respecto.
Sin embargo, como también decía Elvira, yo no creo que eso se dé siempre, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en China, hablando de confianza y China, a mí me parece muy difícil eso. Otorgarle, digamos, confianza a un Estado que es mucho más autocrático y que a la vez muestra a través de su geopolítica con Taiwán que no necesariamente está difundiendo la confianza en el mundo, muestra también un poco que ese es un diálogo entre grandes y entre poderosos. Y eso significa que ellos van a tener que imponer también esa visión propia, que llamamos en alemán el Weltanschauung, es decir, la forma en que yo veo el mundo. Y eso quizás sea también un problema para uno poder dialogar de forma sincera, sobre todo porque uno ve toda la atención mediática que hay, toda la, digamos, las dificultades en sí que implica logísticamente también que haya una discusión productiva, pero a la vez también muy sincera y muy abierta, porque ellos tienen que cuidarse también en sus roles. ¿Sí? Es decir, un Milei que está poniendo esto sobre la mesa, si pensara otra cosa, difícilmente podría llegar y decir, sí, estoy de acuerdo contigo y voy a pensar en cambiarlo, porque detrás de eso está toda la ideología, está también todo el compromiso electoral que hay. Eso sí apunta entonces más hacia esa idea de que el diálogo es importante, pero también no podemos desconocer que hay mucha charlatanería en medio de esto y que al final termina siendo una gran, pues sí, una fiesta de cóctel muy, muy cara, pero al final pues también inevitable. Ahora que usted habla de las posiciones y de los intereses que cada país va a defender a Davos, quiero preguntarle a Elvira por la delegación china, que fue liderada por el primer ministro Li Qiang, como lo mencionaba antes, y esta es la delegación, la segunda delegación más grande que el país asiático envía a Davos, después de la que hizo Xi Jinping en 2017, la única vez que un presidente chino ha asistido al foro económico. El portal político afirmó que la delegación china era tan grande que incluso Estados Unidos, particularmente el secretario de Estado Antony Blinken, estaba intentando reunirse con Suiza para frenar tanta participación china. ¿Qué hay tras bambalinas en esta asistencia? Pues voy a retomar un poco lo que decía Erika hace un momento. Yo creo que lo que hay es un poco, pues no quiero decir charlatanería como tal, pero creo que lo que buscan es solamente hacer una presencia hacia Estados Unidos, ¿no? Creo que en esta situación en esta guerra comercial que estamos viviendo con Estados Unidos y con China, pues lo que quieren es solo, pues, mostrarse como el más grande, ¿no? Quisiera usar refranes mexicanos, ¿no? Pero es como un poco, pues, quién lleva la delegación más grande, ¿no? Yo creo que responde solo a una parte de mercadeo, a una parte de show off, ¿no? Creo que ahí creo que sí tendría que decir que pues, es totalmente innecesario y una necedad, ¿no? Llevar este tamaño de delegación, porque podrías tener las negociaciones que requieras con una delegación más pequeña. Creo que solo responde a una necesidad de mostrarse grande. Y usted previamente, Eric, nos había hablado de cómo el foro había ayudado a resetear agendas y a cambiar el curso de algunos temas. ¿Este caso de Davos 2024 puede ayudar a bajar las tensiones entre Estados Unidos y China o, como ambos dicen, es más un postureo y un mercadeo que no llevará a mucho? Yo creo que el foro económico realmente no ayuda a bajar tensiones geopolíticas ni políticas en general. Esas tensiones se hacen normalmente y se deshacen bilateralmente con un mediador. A través de un escenario, podemos imaginarnos como unos juegos pues, de gladiadores. Es muy difícil pensar que cuando se enfrentan con todos los ojos que los están mirando por encima, que de repente entonces van a decir, bueno, entonces ahora no mostremos lo que es el poder, no demostremos quiénes somos, sino que mejor dialoguemos. Eso se hace normalmente más esa puerta cerrada. Aquí algo que sí me llama la atención es también poner un tema crucial como el de la guerra contra Ucrania, que Ucrania haga presencia y sobre todo muy simbólicamente lo hacen con estos uniformes que tienen demostrando que su país está en guerra. Y uno ahí lo tiene que ver también como esa necesidad que tiene Ucrania, ¿sí? Uno podría decir que lo de China no es una necesidad, sino quizá también un deseo demostrar su poder y por eso esa delegación tan grande está ahí para mostrar el poder que tiene China como un mensaje al occidente también, que es lo que al final advierte Milei. Pero en un caso como el de Ucrania está mostrándose porque el occidente
a veces está olvidándose también de Ucrania, ¿sí? Eso lo vimos ahorita en el Bundestag en Alemania, en donde se decidió en contra de enviarles misiles Taurus a Ucrania para ayudarles, y entonces se generan muchas preguntas acá también, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un actor como Ucrania que está defendiéndose? Tiene que mostrarse, no creo que Zelensky lo haga por placer, pero al final es otra vez lo mismo, es algo inevitable. Si no fuera el World Economic Forum, pues tendría que llamar de otra forma, sería en otro lugar, de pronto sería en Mónaco, de pronto sería en alguna otra montaña, no en Suiza, y los mismos irían, porque al final es un tema también de poder y de jugar a mostrar poder. Pero si el foro no ayuda a bajar las tensiones geopolíticas, como usted lo afirma, ¿puede ayudarle entonces a Ucrania a recabar más recursos económicos, que es lo que ha pedido Zelensky? A insistir, exactamente, a mostrarse, a salir en las fotos, mostrarse con sus uniformes de guerra. Es decir, estamos pasando estas dificultades, todos los días hay bombardeos y aquí estamos, sí, y eso yo creo que Zelensky lo ha tenido muy claro desde un comienzo, ¿no? Ha estado en foros prácticamente en todas partes en donde ha podido estar. Y Elvira, ¿cuál es su postura al respecto? ¿El foro sirve para bajar o no tensiones geopolíticas? Ya Eric nos mencionaba Ucrania, yo le menciono ahora Medio Oriente, porque tanto Blinken como Sullivan, que son por parte de Estados Unidos, se reunieron con líderes de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos y también con el presidente israelí Isaac Herzog en medio de la guerra en Gaza. ¿Ayuda o no ayuda lo que ocurre en Davos? Creo que puede, ayuda en que no perdamos el foco y que no olvidemos. Creo que tenemos también a veces muy poca memoria, ¿no? Y solemos olvidar, ¿no? De repente el planeta entero estaba volcado sobre Ucrania y de repente sobre también el Medio Oriente y de repente se nos empieza a olvidar. Creo que nos permite y ayuda a tenerlo y no olvidarlo, porque siguen habiendo bombardeos, porque hay muertes, ¿no? Centenas de muertes todos los días. Ayuda en eso, pero si los líderes no buscan el acuerdo, no buscan una disminución en las tensiones, no se va a lograr, ¿no? Entonces creo que por un lado puede ayudar a que el resto de los actores no olvidemos lo que está sucediendo, pero cuando los involucrados, la postura es, bueno, en el caso de Zelensky, pues es buscar mantener algún apoyo también financiero, bueno, tal vez lo logre, pero si la intención de los líderes responsables de esto no es disminuir tensiones, el foro por sí mismo no lo va a lograr, ¿no? El foro plantea una plataforma, pero no puede asegurar, ¿no?, que esto suceda, ¿no? Sería algo muy bueno, pero creo que difícil si no hay un interés genuino de que esto suceda. Alejémonos ahora de la geopolítica y pensemos en ese foro como la plataforma tal como usted lo ha dicho. En ese sentido, Elvira, ¿qué tanto sirve el Foro Económico Mundial para discutir temas como la inteligencia artificial o la crisis climática? ¿Puede comprometer recursos y se pueden destinar más dinero desde el foro para estos elementos o no? Creo que uno de los actores que están ahí, sobre todo el sector privado, pueden llegar a acuerdos, ¿no? Estos acuerdos que se dan un poco a puerta cerrada y de los que no sabremos de manera inmediata, ¿no?, sino que irán sucediéndose en el tiempo. Creo que los dos grandes temas es, como mencionas, la inteligencia artificial y el tema también de la sostenibilidad. Me parece que muchas cosas no nos enteramos de ellas, ¿no? Están ahí, van sucediendo, quizás en el caso que contaba hace rato de los inicios, ¿no?, del pensar en un acuerdo de libre comercio, pues no lo supimos en ese momento, ¿no? Es como años después o décadas después cuando empiezas a saber esto. Creo que hay mucha preocupación con el tema de la inteligencia artificial. Estamos pues ante una tecnología que es relativamente reciente, o sea, hace año y medio todavía ni siquiera hablábamos mucho de esto, y creo que el foro puede permitir que podamos intercambiar al menos el diálogo o la preocupación que pueda hacerse. Las decisiones las toman, pues las irán tomando los pares, los que involucrados en estos diálogos, pero yo creo que tanto las empresas como los gobiernos hacen cada uno de ellos, ¿no?, con sus diferentes costos, ¿no?, de movilización que tengan, hacen este análisis costo-beneficio de manera individual, ¿no?
pensaron en el análisis costo-beneficio global, ¿no? Es una cosa distinta y compleja, ¿no? Y un poco abstracta, como nos decía Erika al inicio, pero de manera individual creo que el análisis que se hace pues en función de a lo que vas, de cuál es tu objetivo, ¿no? De participar y lo que se logra, creo que en ese sentido la mayoría de los actores hacen un análisis correcto y creo que pues las empresas que están ahí, que participan y los gobiernos, pues ¿no? van con este interés y yo creo que el foro permite el diálogo y algunos acuerdos que no lo sabremos, ¿no? Claro. Que no serán anunciados, pero estarán ahí. Hemos hablado entonces de cómo en efecto, es una plataforma que permite que diferentes personajes puedan reunirse y también hemos hablado de las negociaciones que ocurren tras bambalinas y de las que no conocemos de manera inmediata y que están más allá de los eventos programados por el foro. Eric, previamente nuestra enviada especial nos hablaba de esta vía, la vía Comenat, en la que también está la casa que Colombia alquiló y que usted mencionó. ¿Qué tan determinante es lo que ocurre, por ejemplo, en esta vía y qué tanto puede hacerse tras bambalinas en términos de inteligencia artificial o de crisis climática? Bueno, sobre la primera pregunta de la vía Comenat, realmente yo le diría que es irrelevante. Se ha visto con múltiples videos, la gente pasa por ahí, algunos toman fotos. Muchas veces las personas que se agolpan alrededor de lugares en donde hay algún líder son su propio, no quiero utilizar la palabra séquito, pero la quiero mencionar igual, pero son las propias personas que vienen en estas comisiones, ¿no? O bueno, delegaciones. Ahora, la segunda pregunta, claro, ahí prácticamente está abiertas todas las posibilidades y son este tipo de negociaciones más discretas, más en secreto, que quizás son las más importantes de todas. Uno se puede imaginar todo el rol que ha jugado Qatar, por ejemplo, ahorita en esta guerra, en esta situación tan difícil en Medio Oriente, y ahí es donde uno piensa, ese tipo de reuniones secretas, por ejemplo, en donde se habla de esta tragedia de Israel, digamos, no quiero entrar de pronto demasiado en profundidad ahí, pero el rol que juega Qatar en la liberación, ¿ya?, de los israelíes que están secuestrados ha sido fundamental. Entonces, si se puede hacer esto detrás de todas las cámaras y eso lleva a un buen norte, sería muy productivo, pero eso no lo sabemos y eso fácilmente se puede hacer también en otro contexto que no necesariamente tiene que ser en Davos. Por eso es que al final no es Davos lo relevante, sino qué hacen en esas reuniones y si es la oportunidad de ver si ahí en Davos, pues ojalá que hagan algo realmente en pro de las personas que sufren. Aunque bien, lo que importa es qué ocurre más allá de Davos, tal como usted lo dice, para concluir el programa. Sí le quiero preguntar a Elvira, a una persona que llega y no sabe nada del Foro Económico Mundial, ¿cómo le resumiría usted muy brevemente para qué sirvió el foro de este año? Pues yo les diría que el foro lo que permite es tener, pues, digamos que en el mismo espacio y en el mismo tiempo a los grandes líderes del mundo. Tanto del sector gobierno como del sector privado, y lo que nos da es una plataforma de comunicación, es una manera de abrir los espacios que necesitamos para el diálogo. Yo creo que más allá del costo y del lugar, son espacios necesarios, ¿no? Lo opuesto a esto y más allá del show-off, de mostrarse de las delegaciones, creo que tener un planeta, un espacio con desinterés, con aislacionismo, con polarización, creo que eso es aún mucho más costoso, ¿no? Yo creo que hay que tomar esto por la parte positiva. Habrá muchas cosas que sean solo parte de un show, de una imagen, pero creo que sí suceden acuerdos, sí suceden cosas importantes en términos de los grandes problemas que enfrentamos como humanidad, Sí. que es la falta de equidad y que es el impacto ambiental y bueno, todo el tema geopolítico que nos mencionabas hace un momento. Eric, muy brevemente su conclusión, ¿para qué sirvió el foro de este año? Bueno, para discutir, para hacer show y para revelar también las culturas del malgasto público en los casos particulares de unos gobiernos latinoamericanos.
Eric Bejar Villegas y Elvira Naranjo, gracias por acompañarnos en este programa y explicarnos un poco más del Foro Económico Mundial. También le agradezco a nuestra audiencia por estar aquí con nosotros en el debate. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados la tuvo Tania Herrera. Ustedes sigan opinando con el hashtag ElDebateF24. Los leemos.